Bueno, continuamos. Hace rato sin querer salir y bueno, vamos a continuar. Bueno, bueno, eh, vamos a continuar entonces. ¿Cómo implementar la ética en los negocios? Bueno, en realidad podemos tener bien definido lo que es la parte de la ética, la parte de los valores, los principios, pero siempre digo y sigo sosteniendo que la parte de la ética del profesional depende mucho de uno mismo. Porque vos puedes tener todo bien estudiado los valores desde el seno de la familia, después el colegio, después la universidad, pero depende de uno mismo el mantenerse por el camino correcto. La ética en los negocios es un punto básico que es del área de gestión del talento de las empresas. Bueno, talentos humanos se llama, pero es recursos humanos, con el nombre de antes. Se puede impulsar a través de la transmisión de valores dentro de la compañía, que sería dentro de la empresa. Otro aspecto que podemos impulsar, según Daniel Preto, es desarrollar un código ético de visión de aquellos comportamientos por los que se deben de regir las personas. Y siempre, ya sea a nivel personal, a nivel social, a nivel profesional, siempre cuando hablamos de ética profesional, vamos a hablar del comportamiento del humano en sí dentro de una sociedad. Entonces, cada empresa puede potenciar los valores éticos propios de su corporación para que las personas quienes acuden a trabajar con ellos puedan desenvolverse de la mejor manera posible. Existen varias acciones para implementar correctamente la ética en los negocios. Algunas de ellas son establecimiento de unos criterios de buen gobierno a desarrollar por y entre el propio Consejo de Administración en las corporaciones, en las grandes corporaciones, la implementación de la figura del legal cómplice OFIR. O sea, hay un departamento de ética, ¿verdad? Donde uno puede ir a denunciar, por ejemplo, en el Poder Judicial hay donde uno puede ir a denunciarle a un funcionario que salió de su eje, por decirlo de alguna forma, o sea, hace cosas incorrectas. Entonces, en esa oficina se puede ir a denunciar uno y se abre una investigación. La redacción de un buen código de conducta bien comunicado a todos los empleados y firmados por todos y cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? El famoso reglamento interno. Yo entro hoy a trabajar para una empresa, automáticamente me tiene que decir la forma de manejo de cómo ellos se desempeñan, cómo se desenvuelven y evidentemente entregarme ese reglamento interno por el cual vamos a regir nuestra conducta. Disculpa, profe, que Sí, te interrumpa. Ahora recién pude conectarme, ahora recién salí de mi trabajo. sí, ¿tu nombre? Carolina Martínez. Ya, listo. Gracias, ¿Cuál es el profe. objetivo? De nada. ¿Cuál es el objetivo? Primero, una aproximación a la importancia de la reflexión ética en el mundo empresarial. Porque se sabe eh, cuando alguien se dedica a cosas turbias. ¿Por qué? Porque hay personas que te dicen luego, ándate con esta empresa, ellos hacen, ellos te van a hacer, ellos tal cosa. O sea, ya se sabe quién sale de lo correcto, ¿vale? Así como se sabe quién se presta para hacer cosas malas, como se sabe quién es la persona honesta que hace de forma correcta su trabajo y que no es manipulable, que no sale de su principio ético, se sabe todo. Entonces, depende mucho, como siempre digo, de uno mismo en cumplir esos valores, ya sean individuales como los valores corporativos que vamos incorporando nuevamente en nuestra persona. Moral, valores y ética. Moral, conjunto de reglas para la convivencia que son aceptadas como válidas dentro de una sociedad. Valores, argumentos que sustentan la afirmación de que algo es bueno, correcto o justo.
Y la ética es la reflexión acerca de la moral y de los valores que la sustentan. O sea, nuevamente habla de los valores y de los principios que uno como persona tiene. La ética profesional, entonces, es una ética aplicada que orienta la conducta humana en el ámbito profesional a través de los principios generales y normas concretas. Entonces, siempre vamos a estar hablando de normas, conjunto de normas que regula el comportamiento del ser humano dentro de una empresa o dentro de la sociedad si somos independientes, ¿verdad? Porque podemos ser dependientes, trabajar para un empleador o ser independientes, nosotros mismos somos nuestros jefes. Definición de profesión y profesional. Profesión, ¿cuál es la diferencia entre profesión y profesional? A ver quién tiene una idea. ¿Me Profe, ¿puedes puede? repetir la pregunta? ¿Qué es profesión y qué es profesionalismo? Para mí la profesión es lo que uno estudió y sabe hacer, y profesionalismo es cómo se hace. Así mismo, así mismo es. Bueno, entonces vamos a ver aquí. Ay. ¿Qué es profesión? Es la capacidad requerida para el bien común con especialidades, posibilidades económicas y sociales. Debe responder a una vocación personal adquirida mediante estudios y prácticas profesionales universitarias, que es lo que dijo la compañera, lo que estudiamos, lo que aprendimos. Y el profesional es todo lo que tiene encomendado una misión especial que cumplir en beneficio de los demás. O sea, ¿para qué fuimos contratados? Esa es. Ética, trabajo y profesión no son términos iguales. Trabajo implica sentido social, remuneración, beneficio para los demás, recibir un sueldo. Profesión implica no solo trabajo, se trabaja por dinero. Considera al ser humano como un fin y no como un medio. Ayuda a los demás a vivir. ¿Por qué? Porque de repente hay personas que tienen algún tipo de inconveniente, eh, ya sea laboral. Entonces, por ejemplo, el abogado lo que le ayuda es a hacer valer sus derechos. Entonces, acá le ve al ser humano como un fin para ayudarle dentro del problema que tiene y no como un medio para llegar a un fin. Y trabajo, la diferencia de profesión y trabajo, que es el trabajo, es lo que yo hago, pero eso implica una remuneración de por medio, o sea, una paga de por medio. Por eso es que eh, no son iguales. Sentido de la profesión, tenemos sentido personal, sentido familiar y sentido social. Si hablamos del sentido personal de la profesión, ¿a qué nos referimos? Carolina. ¿Está Carolina? Carolina. Profe, vos me hablaste. Sí. ¿A qué se refiere cuando hablamos del sentido de la profesión? Sentido personal tenemos, sentido familiar y sentido social. ¿Y cuál era tu pregunta? Que no estoy enfocada todavía. Cuando hablamos de Estoy de la profesión en el sentido personal, ¿a qué nos referimos? Personal.
En la profesión. Sí, en el sentido personal, ¿qué puedes decir? ¿Para qué? Pero te voy a mentir, yo no estaba escuchando tu clase porque estoy por acá esperando el colectivo, Ah, mirándote, bueno, estoy nomás. ok. ¿Alguien que quiera aportar alguna idea? Sentido personal, familiar y social. Profe, al decir sentido personal, no es opinión personal, ¿verdad? Sino a qué se refiere con profesión en sentido personal. Sí, familiar y social. ¿Por qué uno se recibe? ¿Para qué? O sea, ¿qué es lo que espera? Ah, en sentido personal, uno al adquirir una profesión espera mejorar Sí, su, su vida. así mismo es. Y en el sentido familiar, darle una mejor calidad de vida a la familia. Y en el sentido de social, dar sus conocimientos a personas que necesiten de él. Personal, pues siempre va a ser la satisfacción de haber terminado una carrera, de llegar a mi meta, a mis objetivos. Familiar, cumplir con la expectativa de que yo de mis padres, también para ayudar a mejorar su calidad de vida. Y en el sentido social, es para ayudar a las personas que viven dentro de una sociedad. Eso es. Bueno, importancia de la ética profesional en el orden teórico, en el orden práctico. En el orden teórico permite analizar los principios y normas básicas de la moral individual y social. Le pone de relieve en el estudio de los deberes profesionales. O sea, este es toda la parte de la teoría. Y en el orden práctico es lo que yo aprendí, ponerlo en práctica. Garantiza el éxito profesional, el desprestigio del profesional está en la relación directa con las irresponsabilidades ante la exigencia de su profesión. O sea, actúa y se desenvuelve de forma irresponsable. Entonces, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener el desprestigio profesional, porque ¿qué pasa? La persona a quien acudía a sus servicios va a decir, ah, no te vayas con fulano, es desastre o es corrupto, porque esos son los adjetivos que se le pone a la gente que no hace bien su trabajo. Entonces, eso es lo que debemos de evitar y tratar de siempre ser mejores y dar un servicio excelente en lo que nosotros sabemos hacer. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Exigencias éticas de los perfiles profesionales. Cuando hablamos de perfil, estamos hablando de lo que uno sabe hacer. O sea, perfil para contador, perfil para administrador, perfil para doctor, qué sé yo, perfil de abogado. Tenemos el perfil profesional, el perfil humano, el perfil ocupacional y el perfil curricular. El perfil profesional habla de la competencia teórico-práctico del profesional. El perfil humano habla de su calidez, de su empatía con el ser humano. El perfil ocupacional es la misión y el sentido social de la profesión. Y el perfil curricular es todos los estudios que ese profesional puede tener, ya sea especializaciones, doctorados, maestría. Entonces, esos son los perfiles a los cuales se refiere. Principios y normas de la ética profesional. Acá tenemos lo que es el objetivo, que es el bienestar recíproco. Los principios, que es beneficencia, siempre hacer el bien, consentimiento informado de los pacientes o de los clientes, la justicia, el trato igualitario. Y mal menor es no causarle ningún tipo de daño a las personas quienes acuden a nuestro servicio. Y las normas serían ya la fidelidad, la confidencialidad, ay, perdón, la confidencialidad y la veracidad. Hablar siempre con la verdad. Luego tenemos los códigos éticos profesionales. Los códigos éticos son algunas profesiones tienen, como la profesión de las enfermeras,
de los contadores, de los administradores, de los escribanos, los abogados también tienen un código de ética. Entonces son códigos que cada profesión presenta ante, ante el Poder Legislativo para que puedan tener sus propias normas que les regulen. Pero en ausencia de un código ético referente a la profesión en sí, se rigen por los reglamentos internos de la empresa donde yo presto mis servicios profesionales. Y en el caso de que yo abra mi propio negocio, establecer ciertas normas de comportamiento para que las personas quienes acudan al lugar puedan leer o ver bajo qué normas se rigen tu empresa, ¿verdad? Esta comprende un conjunto de normas de comportamiento que se sintetiza en un código de ética profesional, el cual se caracteriza por su obligatoriedad moral. Es obligatorio a que te adecues a lo que está escrito en ese librito. Esos son los códigos éticos. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Profe, eso cada uno de nosotros podemos hacer el día que Sí, tengamos. sí, ustedes mismos pueden elaborar las reglas de su establecimiento, de cómo nos vamos a regir, cómo nos vamos a manejar en ausencia o la una de estas normas, nos regimos por el código laboral o el código civil, ¿verdad? Que el código civil lo que hace es sancionar el mal desempeño de su función en el profesional y en el caso laboral, en el caso, por ejemplo, de que se ven coartados sus derechos como trabajadores. Ustedes pueden elaborar su propio reglamento interno por el cual se van a manejar, así como cuáles son los valores que van a sustentar su futuro emprendimiento. O sea, ustedes pueden hacer todo, solamente que tiene que estar todo bien escrito. Y esto tiene que ser para, o sea, para los que trabajan para nosotros, no para Sí, los que vienen, por sí, ejemplo, a consultar. Es así solo para el mismo, que trabaja. para el que trabaja dentro de tu establecimiento. Ya. Bueno, función de los códigos deontológicos. Indican los requerimientos para el ejercicio de la profesión, conocimiento, habilidad y competencia específica. Su función es cuál es reglamentar el ejercicio de la profesión y establecer un control de calidad sobre los servicios de los profesionales. O sea, lo que este va a hacer es controlar la forma de cómo se desempeñan en su profesión. De hecho, que si es que obramos mal, luego tenemos nuestras propias leyes que pueden, o una persona te puede denunciar por mal desempeño de tus funciones y es tu conducta la que va a ser juzgada dentro de un tribunal en caso de que él sea muy grave. En el caso de que sea interno propio de la empresa, se abre un sumario administrativo para, como dije anteriormente, deslindar responsabilidades de la empresa y que ese trabajador o ese profesional responda por sus actuaciones. A eso se refiere. La reflexión de la ética y la operación empresarial. Si se quiere blindar la empresa en contra de la corrupción y el fraude corporativo, es necesario concebir la reflexión ética como parte de la operación y no como una actividad que la interrumpe. Como parte de la operación es como parte de la empresa. Por eso es que se debe fundamentar constantemente los valores y principios de la empresa. ¿Para qué? Para evitar este tipo de situaciones. Pero lamentablemente hoy en día, en cualquier lado donde te vas, se abre esta arista. ¿Por qué? Porque hay personas que están apuradas, personas que quieren sus documentos, personas que quieren celeridad, qué sé yo, trámite de licitación. Entonces reciben dinero por agilizar las cosas. Y eso es lo que está mal. Porque tanto para el que eh, le da el dinero, tanto como para que él recibe el dinero. Eso está penado. Ahí ya está la corrupción y la corrupción es algo que está penado en el Código Penal. La reflexión ética ayuda a, ¿qué? A resolver dilemas, tomar decisiones justas, resolver conflictos por el diálogo y analizar las normas. Resolver dilemas, vamos a hablar acá del gerente o director de recursos humanos, los problemas que puedan existir dentro de la empresa.
Tiene que escuchar a las personas afectadas. ¿Para qué? Para tomar una decisión justa y así poder resolver el conflicto que hay en ese momento a través del diálogo y analizar la norma si se merece, por ejemplo, una sanción por escrita, una amonestación, una suspensión en el ejercicio de sus funciones por tantos días y no reincidir en el mismo. Generalmente son esas las formas de actuar por parte del director o gerente de recursos humanos. La ética empresarial debe estar estructurada sobre valores y principios compartidos por todos los que trabajamos dentro de una empresa, estar basado en una comunicación sincera y transparente, no solamente hablar con los jefes o con los doctores, sino más bien eh, hablar con todos, complementar la ética ciudadana y respetar por sobre todas las cosas la dignidad del ser humano en sí. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿No? El éxito corporativo no será completo si no alineamos lo que somos, lo que hacemos y lo que decimos. O sea, esos tres tenemos que cumplir en una línea consecuente de valores y prácticas propias que fortalezcan y aseguren la consistencia en nuestra reputación. Porque hay ese dicho que dice, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Entonces te dice a vos para que no hagas y él hace totalmente lo contrario. Entonces, son estas tres acciones lo que debemos complementar. Lo que somos, lo que hacemos y lo que decimos. Porque hay veces lo que decimos no se ve reflejado en lo que hacemos como profesionales. Entonces, sí o sí, tiene que haber una línea a seguir de manera a seguir el camino recto. Nuestro camino hacia la integridad, que es cultura ética, cultura de la integridad. Tenemos liderazgo ético. Cuando hablamos de liderazgo, hablamos de una persona que pueda manejar un grupo eh, para trabajar en forma conjunta, acción ética, razonamiento ético y conciencia ética. Que concienciar a los compañeros sobre los principios a los cuales debemos de ajustar nuestra conducta. Y ahí terminó nuestra unidad. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran que que no les quedó claro. Carolina, Mirta, María, Shirley. Profe, Sí, yo te quería preguntar por la tarea. sí, hoy voy a alzar la tarea. La Ok. tarea que les de ética, sí, les voy a alzar hoy. Ah, ya. Porque el de la semana pasada no No, estaba. no le alcé en otro grupo, pero por eso van a, dos tareas voy a subir y de los cuales van a presentar para el examen. Ah, ok. Profe, la otra semana ya rendimos. No, nuestro examen es el 8. El otro sábado es nuestra clase número 4 y el sábado 8 rinden parcial, ¿verdad? Que no vamos a tener clase. Sí. De hoy en 15 sería entonces. Sí, así mismo, de hoy en 15. Ok. ¿No tienen más preguntas? Chao. No, profe. Bueno, entonces aquí culminamos la clase y que tengan un excelente fin de semana. Gracias igualmente. Gracias, Bueno, profe. dale, chao, chao.